Hoy vamos a estudiar, siguiendo la serie de una lección de fe, la lección número 11, que se llama 5 etapas de fe. ¿Cómo se llama la lección? 5 etapas de fe. Durante esta lección vamos a tratar de ubicarnos cada uno, a ver en cuál etapa estamos, a ver si hemos avanzado, a ver si estamos caminando bien, o nos hemos atorado, nos hemos estancado, y seguimos estudiando en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 23 al 29. Escuche usted lo que dice esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Ya tenemos rato con esta porción, pero hoy vamos a estudiar otra parte más. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Leamos otra vez el versículo 29, porque esta es la base de nuestra enseñanza hoy. Dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay quienes tratan de desacreditar las verdades de la palabra de Dios, y hay algunos que han dicho que será fácil pasar el mar Rojo porque hay temporadas en el año que ese mar baja mucho de nivel y que a veces llega al tobillo, un poquito más arriba. No, pues así como no podrían pasar. Entonces dice el otro, pues lo milagroso es que entonces ahí se ahogó un ejército con esa tan poquita agua. ¿Cómo explicas eso? No se puede, ¿verdad? La Biblia dice verdades, y aquí dice que ellos cruzaron el mar Rojo. Muy bien, de aquí nos vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 12. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir parte por parte según vaya progresando nuestra lección, y vamos a ir aprendiendo cosas muy importantes, precisamente estas etapas de la fe por las que Dios llevó al pueblo después que lo sacó de Ramesés allí en Egipto. Y realmente está hablando de nuestra vida también paralelamente, porque es cierto que el Señor también nos rescató de Egipto, del mundo, y nos está queriendo conducir y llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, a la vida abundante en Cristo Jesús. Pero entre Egipto y Canaán hay un enorme desierto donde Dios trabaja muy íntimamente y muy personalmente con cada uno de nosotros, haciendo cambios, limpiando nuestros corazones, haciendo muchas obras en cada uno de nosotros. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy precisamente es ese tramo de la salida de Egipto hasta el borde del mar Rojo. 5 etapas de fe en las que Dios probó a su pueblo, que nos quiere a nosotros también hoy enseñar esas mismas etapas en las que Dios nos va llevando paso a paso. Dentro de la historia del pueblo de Israel, el evento del cruce del Mar Rojo es uno de los eventos más importantes dentro de la historia del pueblo de Dios.
Yo creo que no podemos hablar de los judíos sin imaginarnos o recordar cómo es que el mar se abre y los judíos cruzan ese mar en seco, o sea, no había ni siquiera lodo. Dice que cruzaron en seco. Hemos visto, yo creo, películas, hemos visto imágenes de ese mar que se abre, porque este es un evento que causó un parteaguas. En el momento en que Israel cruza el mar, en ese momento nace como nación, como un pueblo de Dios, y por eso es que siempre va unido el cruce del Mar Rojo con el pueblo de Dios. ¿Quiénes han visto una película de Moisés cruzando el Mar Rojo? Está impresionante, ¿verdad? Está tremendo y uno dice, ¿cómo pudo suceder eso? Nuestra mente humana no alcanza a entender las cosas que Dios en su soberanía y su gran poder hace en favor de sus hijos o en favor de su pueblo. Simplemente las creemos por fe porque están en la palabra de Dios. No es una historia, no es ficción, es verdad, así lo dice la Escritura, y nosotros la creemos también de esa manera. Entonces, en esta lección Dios nos va a enseñar que tiene que ver con un proceso, un trabajo en el que Dios inicia en nuestra vida desde el día que le conocemos como nuestro Salvador. Es un símbolo que Jesús nos rescata de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, y nos quiere llevar a la tierra prometida, a la vida abundante, pero lleva un proceso, tiempos, etapas en las que Dios trabaja con nosotros. Y así como llevó al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto hasta el borde del Mar Rojo, así también Dios nos está llevando a cada uno de nosotros. Escuchen bien, a cada uno de nosotros Dios nos está llevando poco a poco hasta no solamente Mar Rojo, sino cruzar el Mar Rojo, cruzar al otro lado del desierto, llegar a las orillas del río Jordán y penetrarnos a la tierra prometida, empezando con Jericó, la ciudad amurallada, y poseer esa tierra que Dios ya había prometido a los padres de la antigüedad y a su pueblo, que la daría en heredad, en bendición para ellos. Entonces, cruzar el Mar Rojo, en realidad vemos que el pueblo no hizo nada, simplemente caminó, pero ya habían pasado 5 etapas en las que Dios probó la fe de ellos, y lo que esperaba Dios es que exactamente hicieran lo que Él esperaba. Y mucha gente logró entender esto, pero mucha gente no lo pudo entender y no pudieron avanzar, y muchos no pudieron llegar tampoco a la tierra prometida porque sus corazones no pudieron arrancar aquellas cosas que de Egipto habían sembrado y se habían arraigado, y eso mismo les estorbó. ¿Cuántas veces cosas también del mundo se arraigan tan fuertemente en nuestra vida que nos cuesta trabajo arrancarlas? Son cosas que ya no podemos compartir en esta nueva etapa de la vida, ahora que le conocemos como nuestro Salvador, sino que tenemos que abandonar las cosas del mundo. ¿Cuántos se acuerdan de la clase pasada? Cuando Faraón le dice a Moisés, está bien, vete, pero adora a tu Dios aquí en Egipto. Nosotros no podemos adorar en el mundo como vive el mundo. Luego le dijo, ve, pero regrésate. O sea, no te salgas del mundo. O sea, ve a la iglesia, pero vuelve al mundo. Y luego le dice, no, pero ve y déjame a tus hijos. ¿Cuántos padres han dejado a sus hijos en Egipto y los han perdido? Porque no los encauzaron, no los instruyeron, no siguieron. Y luego, como no pudo convencer a Moisés y no lo pudo retener, le da la otra opción, le dice, pues vete, llévate a tus niños, pero déjame a tus animales. O sea, una opción para que en cuanto pasara una situación difícil, ellos voltearan a Egipto y recordaran que allí habían dejado animales y que debían ir por ellos para ofrecerlos en sacrificio.
Y Moisés contesta y dice, no conviene que hagamos así. Me voy a llevar a mi gente, me voy a llevar a mis niños, me voy a llevar todos los animales y ni siquiera una pezuña te voy a dejar. Nada, me voy a llevar todo, porque no sabemos con qué vamos a adorar al Señor. Así es como nosotros debemos abandonar al mundo, no dejar nada que nos atraiga del mundo, nada que nos en su momento de dificultad nos haga voltear y recordar, no, pues allá sí tenía, no, pues allá sí hacía esto, no, pues allá sí podía, aquí no puedo por más que intento, y empezamos a voltear a Egipto, a mirar como una opción o como una alternativa. Bueno, no fue fácil para el pueblo de Israel. Recuerden que estuvieron esclavizados por 430 años. 430 años sufriendo. 430 años haciendo lo mismo. 430 años sometidos a trabajos pesadísimos, como esclavos. No fue fácil, ni para el mismo pueblo, ni para Moisés tampoco, llevar a un pueblo de la esclavitud a la libertad gloriosa que el Señor les había permitido con su mano poderosa. Entonces, desde que ellos salieron de Ramesés hasta llegar al borde del Mar Rojo, ellos habían pasado por 5 etapas o por 5 ciudades o 5 regiones, y de cada región Él iba enseñándoles una cosa muy específica para sus vidas, hablando de esas etapas de fe en el que Dios probó a su pueblo Israel. Vamos a entender con esta lección cómo es que Dios sigue tratando con nosotros también en esas diferentes etapas de la fe. Dios va tratando con nosotros con paso a paso, con porciones, por etapas, conforme vamos avanzando. ¿Quiere decir esto entonces que nosotros tenemos que seguir avanzando? ¿Cuántos han sentido que su vida espiritual se ha estancado? ¿No? ¿No han sentido eso? Como que se volvió una costumbre, como que te sientes seco, que tú oras y oras y parece que tus oraciones no son contestadas, sientes vacío espiritual, cantas pero ya no lo disfrutas cantando a Dios, te congregas pero no puedes encontrar esa devoción que antes experimentabas cuando recién convertido. Hay momentos en la vida que nos sentimos de esa manera, porque es parte del proceso. Imagínense ustedes que Dios nos sacara de Egipto y nos trasladara inmediatamente a la tierra prometida, a Canaán. ¿Cómo creen que viviríamos allá? Aquí estamos esclavizados, sufriendo, con dolor y con muchas tribulaciones, a una vida totalmente libre, abundante, donde todo lo tenemos, nada nos hace falta. Quiero asegurarles que no sabríamos qué hacer. No podríamos saber cómo manejar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. En la esclavitud de Egipto estábamos atados, maniatados. El pecado nos tenía esclavizados. Cristo nos ha hecho libre con su sacrificio y nos ha introducido a una vida nueva, a una vida de provisión, y de pronto no sabemos cómo conducirnos. Y por eso estas etapas son tan importantes para nosotros como lo fue para el pueblo de Israel, porque primero ellos tenían que tener un orden. Ellos no podían salir de Egipto y desparramarse a correr por todos lados porque ya eran libres. Se iban a morir porque no sabían dónde ni cómo conducirse. Y el trabajo tremendo de Moisés era entonces ayudarles a entender que era paso a paso. Y por donde los llevó ya vamos a mirar que no enfrentaron cosas suaves. Fueron cosas muy difíciles, pero ellos probaron la mano poderosa de Dios
y la fidelidad de Dios en guardarlos y exactamente introducirlos hasta la tierra prometida. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo 12, 37. Dice la palabra de Dios: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud. ¿Cuántos? ¿Cuánto es grande multitud? Si ellos eran 600,000 hombres, una multitud, pues era muchísima gente también, ¿sí? De toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea que no solamente salió el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, sino muchísima gente de todas otras naciones que también estaban allí, mirando la fe del pueblo de Israel, celebrando la Pascua, pues se unieron también. Ahora, imaginemos un poquito la situación de Egipto en ese tiempo o en ese momento. Recuerden que la última plaga que Dios mandó a Egipto era la muerte de todos los primogénitos de las familias egipcias. Si a esto le unimos que ellos están en duelo, sepultando a sus muertos, y que en eso se da la salida de multitud de gente, Egipto se quedó vacío. Egipto se quedó sumido en la soledad, en la tristeza, en el dolor. Pero no había otra manera de que Dios podía liberar a su pueblo. Ya vimos, según la historia nos cuenta, tuvieron que pasar 10 grandes plagas, manifestaciones del poder de Dios, del juicio de Dios a una nación que no quería dejar libre a su pueblo. Y Dios tuvo que recurrir a esos hechos portentosos, grandiosos, terribles para los egipcios, para que estuvieran convencidos de que lo que Dios decía era la verdad y que tenía que cumplirse. Al último, los egipcios mismos urgían a los hebreos a salirse. Huyan, salgan, llévense todas las alhajas y todo el dinero, todas las riquezas y la plata les dieron porque les urgía que salieran. Sabían ellos, los egipcios, que por los hebreos estaban sufriendo esa situación. Entonces imaginemos al pueblo de Egipto quedándose solo, vacío, triste, solos, y todo un pueblo que sale de ese lugar con regocijo, con libertad. Entonces no salió solamente el pueblo de Israel, salió también una multitud grande de gente de otras naciones. Para Moisés, imagínense nada más, y para Aarón, una situación muy complicada, guiar a un pueblo con muchísima gente. ¿Cuántos son padres aquí? La mayoría, creo. Ok. ¿Te cuesta trabajo guiar a tu familia? ¿Y cuántos tienes, hijos? ¿Tienes 2, 3, 5? ¿Quién tiene 8 hijos? Gloria a Dios. ¿Le cuesta trabajo guiar a su familia? Tener que lidiar con su carácter económicamente para suplir sus necesidades, de guiarlos según su personalidad. Imagínate a Moisés. Ahí no eran 1 millón, yo creo que era hasta más de 2 millones de personas. Por algo tuvo que pasar 40 años en un trato directo con Dios para prepararlo para esta gran misión que tenía que cumplir. Increíble. Dios haciendo cosas muy grandes. Pero además, no solamente por la multitud o la gran cantidad de gente, sino también en un pueblo que había vivido esclavizado por 430 años. Ahora quedaban libres
Ellos querían correr, pero en toda esa libertad que experimentaban. Yo no sé qué sintiéramos nosotros al ser liberados de una situación de esclavitud, de sufrimiento terrible, a encontrarnos totalmente libres en un campo donde no hay límites. Yo creo que también intentaríamos correr por todos lados. ¿O no le pasaría a usted así? Ok, pero ¿hacia dónde vamos? Tendría que a alguien que guiara al pueblo. Ellos salieron, pero no sabían dónde era la tierra prometida. No sabían dónde era Canaán, hacia dónde corremos. Bueno, por eso tenía que tener un líder para que les guiara. Entonces Moisés tenía la tarea de agruparlos y de llevarlos paso a paso, poco a poco, etapa por etapa. Dios quería que ese pueblo, que había sido esclavo tantos años, al salir de Egipto, fueran creciendo a niveles cada vez más altos en el conocimiento de su Dios que los había liberado. ¿Cuántos saben que nosotros también necesitamos crecer en ese conocimiento de nuestro Dios que nos ha liberado de la esclavitud de Egipto? Y tenemos que buscar siempre y continuamente avanzar un poquito más. El trayecto de Ramsés a Canaán, en un mes podían llegar a Canaán. Pero tú y yo sabemos que duraron ¿cuántos años? 40 años. Si en un mes podían llegar agarrando la ruta corta por la tierra de los filisteos, Dios dijo, no, por allí no. Los llevó por el desierto y dieron vueltas y vueltas por 40 años. ¿Por qué? En este paso y en este camino Dios quería llevarlos a un proceso donde ellos podían crecer en fe, donde podían tener la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios con la que habían sido liberados, conduciéndolos también en un desierto donde no había nada de provisión, para que ellos pudieran ver la mano poderosa de Dios supliendo para su alimento esos 40 años. Dice la palabra de Dios que la ropa de ellos no se envejeció, que su calzado no se rompió. ¿Cuánto te dura tu calzado? Tienes 40 pares de zapatos y se te rompen en 3 semanas. 40 años sustentándolos con el maná y con el agua de la peña en un desierto que se traga cualquier cosa o persona que se queda allí. Y eran miles y miles de personas. En este proceso nos habla a nosotros de que tampoco nosotros podemos entrar a la tierra de provisión, a la tierra abundante, a la vida abundante, sin ser tratados en nuestro corazón. Porque arrastramos muchas cosas del pasado, porque llevamos muchas cosas en nuestra mente que se han arraigado y que nos permiten tener la fe para creerle a ese Dios que nos puede llevar paso a paso. Y Dios quiere enseñarnos entonces que es muy necesario pasar por el desierto. ¿Es muy necesario qué? Pasar por el desierto. Sería más fácil sacarle vuelta, pero sacándole vuelta es peligroso, es engañoso porque no es la ruta. Ya vamos a mirar más adelante por qué es engañoso y por qué es peligroso. Entonces, es un proceso en las que Dios nos va a ir hablando de etapas, en este proceso de que Dios nos va a llevar para hacer crecer nuestra fe. Muy bien, la primera etapa, escuchen, Números 33, versículo 1 al 5. Números 33, 1 al 5 dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Versículo 2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas
por mandato de Jehová. O sea que a Moisés no se le ocurrió nada. Él no dijo, voy a escribir, paso número 1, vamos a llegar a salir de Ramesés a Sucot, de allí a otro punto y así nos vamos a ir. No, Dios le dijo, vas a llevar a mi pueblo de este punto a este punto y este punto. No fue por que el pueblo o por buscarle al pueblo algo más fácil y cómodo, sino eran según los planes y propósitos de Dios. Nosotros no podemos seguir a Dios, seguir a Jesús y ver crecer nuestra fe siguiendo los pasos según nuestra conveniencia. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, nuestros propósitos no son los propósitos de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos conducir por Dios. Él tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros y nos está llevando paso a paso en el crecimiento de nuestra fe. Como dije al principio, espero yo que al terminar esta enseñanza de hoy podamos ubicarnos cada uno y decir, bueno, yo estoy en Ramesés todavía. Bueno, yo ya avancé y estoy en Sucot. O ya avancé y llegué a Etam o Pajairot, como vamos a ir viendo. Bueno, yo ya llegué al Mar Rojo. Sería lo máximo. Creo que ahí todavía no hemos llegado ni uno. Pero tenemos que avanzar, tenemos que entender cómo que Dios ha diseñado entonces y le dijo a Moisés, así y por ahí los vas a llevar. Sigo leyendo, versículo 2. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. ¿A vista de quién salieron? O sea, todo Egipto miró el éxodo, la salida de toda esa multitud de gente. Como vuelvo a decir como al principio, el corazón de ellos estaba lleno de tristeza por la muerte de sus primogénitos. Luego vieron toda esa multitud salir. Imagínense la situación que estaban viviendo ellos. Pero un pueblo que también sale con mano poderosa de Dios, mirando cómo Dios pudo sacarlos de esa situación en la que estaban o habían vivido por tantos años. Entonces, la primera etapa, en esta jornada que Dios estableció, salieron ellos con mano poderosa. No había otra manera en la que Faraón iba a dejar al pueblo de Dios salir de ese país. En esta primera etapa, lo que Dios quiere enseñar a su pueblo es su mano poderosa. ¿Usted ha conocido la mano poderosa de Dios? Eche una mirada atrás de su vida y vea de dónde lo sacó Dios. Usted con sus propias fuerzas, con su propia capacidad o inteligencia, no podía dejar el mundo de pecado. Fue la mano poderosa de Dios que lo libró de la esclavitud de Egipto, para traerlo ahora a un proceso, paso a paso, etapa por etapa. Aquí estamos todos en este proceso. Y este proceso no termina aquí. Este proceso continúa hasta que el Señor venga o hasta que nos llame a su presencia. Lo importante es que entendamos que no podemos estancarnos, sino que tenemos que avanzar todo el tiempo. Ramesés, en el contexto de Israel, tiene que ver con la etapa de la esclavitud, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las imposibilidades, porque hasta en ese momento Israel ya llevaba 430 años viviendo en Egipto y la mayoría de esos años las había vivido como esclavos. Eso significa entonces que generación tras generación ellos habían nacido y habían muerto esclavos. Cuando las generaciones pasan bajo las mismas circunstancias o la misma condición,
esas generaciones van perdiendo la fe. Y Dios no quiere que nosotros perdamos esa fe que un día Él puso en nuestro corazón, porque además no fue ni nuestra fe. Es una fe que Dios colocó allí en nuestro corazón, y con esa fe nosotros cada paso que damos, cada etapa que avanzamos, hacemos crecer esa fe para que podamos caminar de acuerdo a los propósitos de Dios. Es ahí cuando entra la mano poderosa de Dios para salvarlos, porque ellos no podían organizarse y decirle a Moisés, vamos a rebelarnos a Faraón y vamos a salir corriendo todos. No, Faraón los iba a aplastar, los iba a masacrar. No había manera de escaparse de allí, excepto la mano poderosa de Dios. Y miren cuánto tuvo que hacer Dios. Simplemente revisa tú las plagas que hizo descender sobre Egipto. Vean que nadie podía hacer esas cosas. Los magos hicieron intento de imitar algo que había hecho Dios y no pudieron. ¿Por qué? Porque era la mano poderosa de Dios. Entonces, allí en Ramesés, Dios está enseñándonos a nosotros que solamente somos librados con la mano poderosa de Dios. Amén. La mano poderosa de Dios. Juan 10:28 nos dice la palabra de Dios. Vamos allí a Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La mano poderosa de Dios les brinda seguridad al pueblo. Era una de esas cosas que el pueblo de Israel buscaba, seguridad. Y sigue siendo, entre muchas otras cosas, lo que el hombre busca, seguridad. ¿Cuántos salieron corriendo de su casa para venir a la iglesia y dejaron la puerta de su casa abierta y la cochera también? ¿No? ¿Qué hicieron? Aseguraron la casa, cerraron la puerta y la cochera para que nadie entre. Buscamos seguridad. Esa es parte de la necesidad del hombre, ¿sí? Compramos un seguro de auto, compramos un seguro médico, compramos un seguro de vida. El mundo en general, principalmente, busca seguridad. Dios quería mostrar entonces a su pueblo que Él era suficiente para guardarlos. ¿Qué dice Juan 10:28? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿No te da gusto saber esto? Que tú, una vez que creíste en Cristo Jesús, Él ha tomado el compromiso de guardarte, de ver por ti, por tu seguridad, por decirte no te aflijas, no temas, no tengas miedo. Yo estoy al control de todo lo que te pasa, nada se ha escapado de mi mano y además nadie me puede arrebatarte de mi mano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como que si Dios ya nos hubiera abandonado? Y más cuando oramos y no recibimos respuesta de Dios, sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Esas no son verdades de Dios. Él dice que Él está atento a escuchar el clamor de ellos. Y me buscan quienes temprano me encuentran quienes temprano me buscan. Él está listo para hacerse presente cuando nosotros lo necesitamos y Él ha cumplido 100% su palabra. Nosotros nos sentimos mal porque a veces nuestra propia maldad nos acusa y nos hace sentirnos alejados de Dios, pero que es nuestro corazón. Dios no nos ha abandonado nunca. Entonces, en Ramesés, Dios nos está queriendo decir que Él nos da seguridad, ¿sí? Dios quería mostrar a su pueblo seguridad y por sobre todas las cosas nos brinda seguridad física, nos brinda seguridad también espiritual, y si algo sucede en ese lapso o en este proceso, sabemos que todo está dentro del propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan.
¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Esa es la condición. Si tú amas a Dios, Dios promete que todo lo que te pase te va a ayudar para bien. A veces nos pasan cosas que no nos gustan, que nos hacen sufrir, pero todo está dentro de los propósitos de Dios. Nada está fuera de los propósitos de Dios. Entonces, en esta primera etapa de la fe, cuando empezamos nosotros a caminar con Dios, lo primero que Dios nos enseña es vivir seguros en Él. ¿Cuántas veces tu pecado y el enemigo trayendo culpabilidad a tu corazón te hacen sentir como que ya te perdiste, que ya no vas a llegar al cielo? Dios dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Dice, yo las guardo, y su mano sigue siendo poderosa para guardarnos. Claro que por eso no vamos a también irnos al otro extremo del libertinaje, al fin que ya tengo seguridad en Cristo, voy a hacer lo que quiera. No, tampoco, porque entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Para guardar un balance y un equilibrio, no debemos pensar en estas otras cosas. Entonces, en esta primera etapa, Dios nos permite o quiere enseñarnos que debemos confiar en que en Él tenemos seguridad. La pregunta aquí sería, ¿tú has aprendido a tener seguridad en Dios? Si has aprendido a tener seguridad en Dios. Lo triste de la historia es que la mayoría no salen de Ramesés y pasan la mayor parte de su tiempo tratando de entender la seguridad. Dios dice que su mano poderosa es la que nos da seguridad. Y no solo seguridad, sino también nos da las fuerzas y el impulso para salir de Ramesés. ¿Para salir de dónde? De Egipto. En Isaías 41:10, Dios le dice a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te sustentaré con mi mano poderosa. Esa mano poderosa que sacó al pueblo de Israel de Egipto es la que Dios tiene para sustentar nuestras vidas en tiempos de dificultad. ¿Sí? A pesar de que tenemos temores, Dios nos impulsa a actuar y promete sustentarnos, como guardó al pueblo de Israel por 40 años allí. Si ellos intentaban salir de Ramesés, rebelarse contra Faraón, por ellos mismos no lograrían salir de ese lugar. Ellos habrían sido muertos y necesitaban la mano poderosa de Dios. Ellos tuvieron que esperar, escuche bien, tuvieron que esperar 400 años. Una de las cosas con las que nosotros batallamos mucho es esperar. Nos impacientamos muy rápido, porque queremos las cosas cuando nosotros queremos. Y nos cuesta trabajo esperar en Dios. En Ramesés, aparte de que Dios quiere enseñarles que en Él están seguros, les está queriendo enseñar que deben esperar en Dios. En la primera etapa de nuestra fe, Dios nos quiere mostrar su mano poderosa, pero que también esperemos en Él. Tal vez el pueblo de Israel estaba desesperado, ellos clamaban a Dios y decían, Señor, líbranos de esta gente, y su voz llegó hasta el cielo. Por eso Dios descendió también por mano de Moisés para liberarlos. Ellos estaban clamando a Dios y ellos pensaron que Dios estaba llegando demasiado tarde. Escuchen, si Dios tarda en contestar, no quiere decir que su mano poderosa nunca va a aparecer. La mano poderosa aparece cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Su mano poderosa apareció justo cuando Dios quiso. Si ellos esperaron tantos años, yo creo que nosotros podemos esperar un rato más, ¿no?
¿Alguien ha esperado 400 años? ¿Alguien ha esperado 40 años? No. Y nos desesperamos. Señor, ¿hasta cuándo vas a cambiar a mi esposo? ¿Hasta cuándo vas a cambiar a mis hijos, a mi esposa? Y ora y ora. Tengo una prima que 2 hermanas de aquí la conocen ya bien. Ella se casó con un hombre que no era cristiano. No sé si ya les contó su testimonio. Borracho. Su papá le dijo: hija, esto no fue lo que yo te enseñé. Pero si es tu decisión, yo no puedo detenerte. Solo te digo que te va a ir mal. Pero yo voy a orar por ti. Pues sí, en cuanto vivió con él, empezaron los problemas. Ella, conscientemente de su error, decidió tomar ese paso, sabiendo que no le iba a ir bien. Y cuando ya se enteró que era realidad eso, porque empezó a sufrir, empezó a buscar a Dios. ¿Sabe cuántos años le costó orar para que Dios tocara a su esposo? 17 años. 17 años aguantando de todo, hasta que Dios lo alcanzó. Ella perseveró, ella se involucró en la iglesia, ella se metió a orar a Dios, y a los 17 años lo transforma. Hoy están pastoreando una iglesia en Estados Unidos. No solamente lo salvó, lo llamó para servirle. Y cuando yo platico con él, no puedo imaginar cómo era ese hombre antes de conocer a Cristo. Porque aunque no lo conozco físicamente, he visto sus fotos y no aparece nada la persona que describe mi prima. Y yo le digo a mi prima: ¿qué fe tuviste? Dice: ahí fue donde yo aprendí a orar a Dios. Y los que oran con ella en las madrugadas a las 4 de la mañana, creo que se le olvidó que había cambiado la hora, y a las 3 de la mañana o 2 de la mañana orando. ¿Cuánto hemos aguantado nosotros? Y nos desesperamos. En esta primera etapa de nuestra fe, Dios nos quiere enseñar que debemos aprender a esperar y que su mano poderosa va a aparecer cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Amén. A ver, la palabra Sucot, ya dijimos que Ramesés es representativo de esclavitud, y Dios ahí quería enseñarles su mano poderosa y a esperar. La palabra Sucot, que dice en Éxodo 12:37, significa tabernáculo, una tienda provisional de acampar, una casa provisional. Una casa provisional o de acampar tiene la característica de que se puede armar y desmontar rápidamente para moverse. Entonces, un tabernáculo o Sucot tiene que ver con peregrinar. ¿Por qué tiene que ver? Con peregrinar, o sea, de moverse de un lugar a otro rápidamente. Israel ya había aprendido a esperar en Dios en Ramesés, pero en esta segunda etapa de fe tenemos que aprender a movernos y avanzar, a peregrinar, dependiendo de la mano de Dios. Una de las primeras cosas que el pueblo tuvo que aprender entonces fue a depender de Dios. Esclavos en Egipto dependían totalmente de Faraón, pero siendo liberados no podían ni siquiera tampoco depender de Moisés ni de Aarón, porque era imposible que él pudiera o ellos pudieran darles la provisión que ellos necesitaban. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios, en esa libertad que estaban experimentando, y esto los tenía que llevar a depender totalmente de Dios.
Cuando los egipcios querían ir de un lugar a otro, la escala obligatoria era pasar por Sucot. Después de allí, ellos podían tomar la ruta que querían ir según el lugar donde querían llegar. De Sucot, si quisiéramos nosotros ir de Sucot a Canaán, podremos agarrar la ruta corta del norte, pasando por la tierra de los filisteos, o también la otra era la ruta central, atravesando todo el desierto. ¿Cuáles eran las dos rutas? La del norte, por la tierra de los filisteos, y la ruta central, atravesando todo el desierto. Allí tenían que depender totalmente de Dios, porque ellos no sabían dirigirse, no conocían la ruta. Y por eso es que era muy importante también que Moisés, recibiendo la instrucción de parte de Dios, dijera o escribiera: estas son las etapas según Dios. No fueron los planes de Moisés. La ruta no la marcó Moisés, fue Dios quien le fue diciendo: por aquí y por aquí y por aquí los vas a llevar. Qué tan importante es para nosotros como hijos de Dios también depender de Dios para tomar decisiones, para saber que estamos siguiendo la ruta correcta, para que no nos perdamos. ¿Y cuántas veces hemos pagado consecuencias de nuestras malas decisiones porque no dependimos de Dios? Hicimos cosas en nuestra mejor manera de pensar, pero que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y también los cristianos sufrimos esas consecuencias, porque no hemos aprendido a depender totalmente de Dios. A veces dependemos de nuestros planes, o hacemos nuestros proyectos y le decimos: Señor, aquí está mi proyecto para este año, por favor bendícemelo, por favor guíame, Señor. No, no es así. Señor, ¿qué quieres que yo haga este año? ¿Cuáles son tus planes, Señor? Yo quiero agradarte y no quiero hacer nada que no esté dentro de tus propósitos. Esa es la mejor manera de buscar dirección de Dios. No elaborar nuestros programas y decirle: Señor, aquí está lo que yo quiero hacer, por favor concédemelo. Si esta no es la voluntad de Dios, pudiera ser que lo logre, pero no será conforme al propósito de Dios. La joven que dice buscando compañero: Señor, pues aquí está un chavo guapo, pero pues no es cristiano. Permíteme, Señor. Ayúdame a jalarlo para la iglesia. Claro, el chavo, por sentirse con derecho, pues va a venir. Hasta se puede bautizar, hasta puede servir, pero si su corazón sigue siendo filisteo, nada va a cambiar. Y al rato, el problema que se esperaba. ¿Por qué? Porque no supo depender de Dios, no supo esperar en Dios. Una joven de 35 años que siente que ya se le fue el tren, toma decisiones no muy buenas. Por eso es mejor esperar. ¿Ven? ¿Es mejor qué? Esperar. Nunca tomemos decisiones por nuestra propia cuenta. Entonces, en Sucot, Dios les enseña a depender de Él. Fíjense que Sucot también quiere decir límites. ¿Qué quiere decir Sucot? Límite. ¿A qué se refiere esto? Ahora que el pueblo era libre, no podían ir por todas partes como ellos querían. En Sucot Dios les quería enseñar que hay un límite de movimiento. Y para nosotros los cristianos ese límite de movimiento, porque no podemos al ser libres correr por todos lados, es la voluntad de Dios. ¿Es qué? La voluntad de Dios tiene límites. Si nosotros queremos caminar seguros
y agradar a Dios, necesitamos andar dentro de esos límites que es su voluntad. Hablando de esta joven que se apresuró a tomar una decisión y busca a un joven que no es creyente, ¿eso está dentro de los límites de la voluntad de Dios? Claro que no. Y por eso le va mal, porque no es esa la voluntad de Dios. Ahí no necesita fe. Ahí más bien ocupó sus emociones, su propia mente, su propia corazonada, pero no fue algo que Dios le dijo, porque en primer lugar Dios no está de acuerdo con eso. ¿Estamos bien aquí? Ok. Entonces, cuando somos liberados de Egipto, no somos totalmente libres, porque hay límites. Somos liberados de la esclavitud de Egipto, pero para ahora depender de Dios. Antes dependíamos totalmente del mundo, porque estábamos esclavizados por el mundo. Ahora dependemos única y completamente de Dios. Amén. Somos libres para hacer lo que Dios dice que hagamos. Hay límites, que es la voluntad de Dios. La fe nos dice que Dios establece límites, que es su voluntad. Dios diseñó la fe para actuar dentro de sus límites. Y esto habla de Sucot, la primera parada que hicieron los hebreos saliendo de Egipto. Dentro de esos límites, Dios comienza a darnos dirección. Dentro de su voluntad, Dios comienza a darnos dirección. La fe avanza no en la dirección que yo quiero, sino en la dirección que Dios establece. Y su voluntad y su dirección está aquí, en su palabra, en su voluntad. Amén. Entonces yo no puedo aplicar libremente mi fe en lo que yo quiera. Tengo que aplicarla en lo que Dios dice y establece. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Satanás le dijo a Jesús, aviéntate abajo que Dios va a mandar ángeles que te guarden? A veces nosotros también, haciendo mal uso o aplicando nuestra fe, nos aventamos y queremos que Dios venga a recogernos de nuestros errores. Y no funciona así. Tenemos que hacerlo en la dirección correcta de Dios. Entonces, el tercer paso es precisamente eso, la etapa en que aprendemos dirección correcta. ¿Cuál es la tercera etapa? Aprendemos dirección correcta. Y esta es la parte más difícil de las 5 etapas. Éxodo 13:17 dice, pero Dios, bueno, vamos a buscarlo, usted también búsquelo ahí en su Biblia. Éxodo 13:37. No tiene 37, ¿verdad? Déjeme checar. A ver, es ese versículo que dice, pero Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se regrese a Egipto. ¿Mandé? 13:17 de Éxodo. A ver, 13:17. No es 13, perdón, sí. Sí, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. O sea, esta es la ruta superior que hablábamos hace rato. Dice que está
A ver, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Entre los judíos y los filisteos siempre han habido guerras. ¿Cómo podría un pueblo que era esclavo enfrentarse en guerra a un pueblo que eran guerreros? Al filisteo, desde que nacía lo enseñaban a pelear. Al hebreo esclavo, desde que nacía lo enseñaban a hacer ladrillo. ¿Cuándo podía enfrentar a los filisteos los hebreos cuando no sabían más que hacer? Ladrillo. Entonces por eso Dios no los llevó por la ruta corta donde podrían haber durado un mes. Porque dijo, cuando el pueblo vea la guerra, recuerden, ellos no eran guerreros. Nunca habían recibido entrenamiento militar, como los ejércitos de Faraón que se ahogaron en el Mar Rojo precisamente. De manera que entonces al ver la guerra, pues se da la desbandada y caerían muertos. Entonces dice, para que no se desanime el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los atajos nos pueden regresar al mundo. Que los atajos son engañosos. Que es mejor seguir la ruta que Dios marca, no la que nos conviene, no lo que según para nosotros es mejor. Dios sabía que no estaban listos porque necesitaba pasarlos por un proceso. Dios mismo pudo llevarlos en un mes para introducirlos a la tierra prometida, pero Él prefirió no llevarlos por ahí porque el pueblo no estaba listo. El atajo es un lugar que a lo mejor lleva a la persona más rápido de un punto a otro, pero este atajo es engañoso porque te regresa a Egipto, te regresa al mundo. Cuando la gente por hacer la voluntad de Dios se adelanta, y escuche bien, se adelanta, termina en el mundo, porque toman la ruta corta, la más difícil. Pongamos por un ejemplo un hermano a quien Dios ha llamado para ser pastor. Y este hermano rápidamente, de buenas a primeras, se pone de pastor. Era la voluntad de Dios que él fuera a ser pastor así. ¿Era voluntad de Dios que este hombre fuera pastor? Sí, porque lo había llamado, pero no en la forma que lo hizo. Dios tenía que llevarlo también por un proceso, hasta precisamente ponerlo de pastor. Cuando nosotros nos adelantamos a los planes de Dios, echamos a perder los planes de Dios. ¿Cuántos han echado a perder los planes de Dios? Muchos. En alguna manera, por no esperar, por adelantarnos. Dios quería aquí, en Sucot, darles dirección correcta, aprender a depender de Él, a confiar en Él. Dios cuidaría, como cuidó de Israel, de no llevarlos por la tierra de los filisteos para que se desanimaran. Yo no puedo usar mi fe como un atajo para la voluntad de Dios. Necesito esperar el tiempo de Dios. Mi fe me enseña que el camino más largo siempre es la mejor opción, es la más correcta. Y entramos a la cuarta etapa de nuestra fe. Éxodo capítulo 13, versículo 20. Y partieron de Sucot y acamparon ¿en dónde? En Etam. Partieron de Sucot y acamparon en Etam. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego
para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esta cuarta etapa, en Etán, la palabra o Dios quería enseñar a su pueblo fortaleza. Es la etapa más bonita del crecimiento de nuestra fe. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, la entrada al desierto, a un paso del verdadero problema y complicado problema. En Etán, Dios quería, antes de pasarlos por el Mar Rojo, fortalecer a su pueblo. Era la entrada al desierto. Y Dios iba a fortalecer a su pueblo. Cuando nosotros hemos enfrentado situaciones muy difíciles, si las pudiéramos analizar, nos daremos cuenta que antes Dios nos había de alguna manera advertido o enseñado o mostrado o fortalecido para enfrentar el problema difícil. Porque siendo sus hijos, Él va con nosotros y está siempre con nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué dice Salmo 23 en el versículo último? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la bendición de Dios. El bien y la misericordia van contigo todos los días. Al pueblo de Israel, la nube y la columna de fuego los acompañó en todo el trayecto, desde la entrada al desierto hasta que entraron a la tierra prometida. Entonces, con su nube, que no solamente les servía de sombra, sino también para guiarlos por el desierto, la Biblia dice que cuando la nube se esperaba o se detenía, el pueblo ahí acampaba. Pero tenían que estar muy atentos para mirar cuando esa nube empezara a moverse. Todo mundo tenía que desmontar su tienda de campaña y seguir la nube, porque esa nube los guió por todo ese desierto. No tenían brújulas, no tenían GPS para dirigirse, pero ahí estaba la nube de Dios. Y no solamente los cubría del intenso sol del desierto, que es calcinante, sino que también era para guianza de ellos. Y luego por la noche, el desierto es congelante. Entonces ahí estaba la nube para calentarlos. ¿Sí? No solamente era para calentarlos, sino también para alumbrarlos. En esta etapa donde Dios fortalece nuestra fe, está la presencia de Dios. Ahí entendemos la voluntad muy clara de Dios. Ahí miramos muy claro porque está la columna de fuego. Entendemos la palabra. Cuando oramos sentimos su presencia. Cuando leemos la Biblia entendemos que Dios me habla. Ahí todo es claro. Es la etapa de donde nos fortalecemos porque enfrente está el desierto donde tenemos que cruzar. Y Dios llevó a su pueblo precisamente a esta cuarta etapa en Etán para fortalecerlos. Tal vez esta palabra que tú estás escuchando hoy sea para un tiempo difícil que viene mañana. Recuerda que la nube de Dios y la columna de fuego de Dios siempre están con nosotros. Nunca nos abandona, nunca nos deja. Su presencia es fiel. Dios llevó a su pueblo a Sucot, o sea, la voluntad, la dirección de Dios, y los llevó a Etán para fortalecerlos. Pero no iban solos, llevaban dos acompañantes, la columna de fuego que los calentaba y alumbraba de noche, y también la nube que no solo les daba sombra, sino que también los dirigía para los caminos que tenían que andar. En esta etapa comenzamos a ser guiados por Dios, por el desierto y por la noche, para los momentos difíciles que vamos a tener que enfrentar más adelante. Tenemos segura
y claro la luz de Dios, su palabra. Tenemos claro y seguro la nube que nos cubre y nos dirige. Para muchos, hoy es una etapa donde todo es claro. A lo mejor para otros no, a lo mejor para otros es un tiempo oscuro. Pero crean que Dios no los va a dejar ahí, que los va a sacar de allí porque Él los va a llevar paso por paso, solamente que ustedes tengan un corazón que se dejen enseñar por Dios, que se dejen guiar por el Señor. Porque aquí el conflicto no es no es hacer la voluntad de Dios, sino conocer qué es la voluntad de Dios. Porque cuando Dios ha dicho su voluntad, ya es claro lo que Dios quiere o el camino que tengo que tomar. Pero si no sé cuál es la voluntad de Dios, eso es lo que me causa inquietud. Y a veces por eso decido antes de tiempo o me adelanto o estorbo a Dios. Entonces lo que debo hacer es esperar hasta que esa voluntad es clara, y en Etán el Señor nos permite vivir tiempos de claridad, tiempos de lucidez, tiempos claros en su voluntad y un tiempo en el que nos estamos fortaleciendo. Cuando Dios nos lleva a Etán, no es el punto final. Realmente es el paso para enfrentar el desierto, para enfrentar la prueba, para enfrentar la tribulación. Aprendamos esto y no descuidemos ni desaprovechemos tampoco esta etapa donde todo es bendición, donde todo es prosperidad, donde todo es tranquilidad, donde todo es claridad. Dios quiere que fortalezcamos en esta etapa nuestra fe, porque viene lo más importante. ¿Puede decir amén? ¿Sí? Entonces, Dios llevó al pueblo, pero Él iba delante de ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos cruzaron el Mar Rojo? Cuando ellos estaban entrando en el mar y los egipcios corriendo tras del pueblo de Israel, esa nube que iba delante se pasó atrás, en medio, atrás del pueblo, entre el pueblo de Dios y el ejército de Faraón. Esa columna de fuego que iba delante también pasó para en medio. ¿Por qué? El cuidado de Dios para su pueblo. Para el ejército de Faraón era tinieblas la noche, pero para el pueblo de Dios era luz que los podía alumbrar para seguir caminando. Y dice la Biblia que nunca se acercaron tanto los egipcios con los hebreos, porque la columna de fuego y la nube iban en medio guardando, guiando al pueblo de Dios. Cuando ellos cruzaron, Dios le dijo a Moisés: ahora vuélvete y toca el mar para que se junten las aguas. El pueblo, el ejército de Egipto venía a medio tramo y ahí quedaron todos ahogados. Las ruedas de sus carretas se soltaron y todo el ejército pereció allí. La presencia de Dios es prometida para todos nosotros. San Juan 10:4, hablando de ese pastor de las ovejas, dice que una vez que les ha sacado, va delante de ellos. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios delante de ustedes, guiándoles? ¿Esto debe ser tan normal para nosotros? ¿Esto debe ser algo tan cotidiano que no nos asombre? Él ha prometido, una vez que nos ha liberado y nos ha sacado, Él va delante de nosotros guiándonos con su luz, con su palabra, fortaleciendo nuestra vida con su presencia. Entonces nuestro caminar es seguro. Dios no iba atrás arreando al pueblo. Dios no es un arreador de ganado. Él, cuando saca sus ovejas, va delante de ellas. ¿Y sus ovejas qué? Le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Oyen su voz. Saben que cuando su pastor habla, ellos saben que es su pastor. No se confunden con la voz de otro pastor. San Juan 10 está muy interesante. Si tú puedes darle una leída en tu casa, estaría bien. Entonces, el pueblo de Israel aquí en Etam
tenía que aprender a ser pastoreable. Tenía que dejarse enseñar, ¿sí? En la iglesia hay 3 tipos de hermanos. Hay unos que tienen piel de oveja, pero tienen corazón de lobo. Yo espero que aquí no haya ni uno. Hay otro tipo de hermanos que tienen piel de oveja y tienen corazón de cabra. Esos son los que brincan por todos lados. Pero hay otros que tienen piel de oveja y corazón de oveja. Esos son los pastoreables. ¿De cuáles eres tú? ¿Te dejas enseñar? ¿Te dejas aconsejar? ¿Te dejas exhortar también? Que es parte del proceso. En esta etapa de nuestra fe, Dios nos quiere enseñar que seamos un rebaño que se deje pastorear. Un rebaño que empieza a conocer la voz de su pastor. Un pueblo que se ama como rebaño también. Que ama a su pastor Jesucristo sobre todas las cosas. Un pueblo que depende de Dios completamente. En esta etapa nos convertimos en un pueblo enseñable. Listos para aprender, listos para ser corregidos, listos para tener comunión plena con Dios. Y eso es muy bonito. Esa es la etapa de Etam. Pero falta la última. La etapa de la purificación. La 5ª etapa de nuestra fe es la purificación. Entonces aquí, en esta etapa, Dios empieza a sacar todo lo contaminado que tenemos dentro. Nos empieza a limpiar. El 90% de los creyentes no llegan a esta etapa. Muchos de ellos se quedan en Ramesés, en Egipto. Otros alcanzan a llegar a Sucot. Otros llegan a Etán y están fortaleciéndose. Pero de Etán aún tienen que avanzar hasta la etapa de purificación. Éxodo 14:1. Y ya me lo terminamos, hermanos. Permítame tantito nada más. Éxodo 14:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Aquí está el cambio de dirección. No le dijo, sigan derecho. Recuerden que la ruta superior por la tierra de los filisteos, Dios dijo, por ahí no. Le dijo, da la vuelta. Dice, den vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar Rojo. Hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. ¿Sabe dónde estaba llevando Dios a su pueblo? A un callejón sin salida. Migdol era conocido por unos acantilados enormes que había montañas por los 2 lados y enfrente está el mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta dónde estaban entrando, ellos se espantaron y dijeron, pero ¿por qué nos trajo por aquí? Y le reclamaron a Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí? No había sepulcros en Egipto. Si nosotros te habíamos dicho, déjanos mejor quedarnos aquí. Volvió Egipto en sus mentes y sus corazones. Y quisieron regresarse, pero ahí viene el ejército de Faraón también. Y dijeron, aquí quedamos. Dios estaba purificando lo que había dentro. Y adentro en que entró, que todavía había Egipto en sus corazones. Adentro encontró que no habían aprendido a confiar en Dios. Adentro encontró que ellos no se sentían seguros. No había paz en sus corazones. Y en su mente siempre estaba esas ollas de carne, los pueros, las cebollas y los ajos. Cuando tenían hambre, ellos añoraban su esclavitud. Como si fuera tan hermosa, que hoy no podían entender la libertad que Dios los había llamado.
Dios estaba llevando al pueblo a un callejón sin salida. Cuando el pueblo llega ahí, se da cuenta, quieren regresar, pero ahí estaba también el ejército de Faraón. Yo creo que ninguno de ellos sabía nadar. Se la pasaron haciendo ladrillo. Así es de que sintieron que la muerte era segura. Si no era por el mar, era por el ejército que venía contra ellos. Un callejón sin salida. Igual como lo hace con nosotros. A veces nos lleva a un callejón sin salida. ¿Para qué? Para purificar nuestra fe. Cuando tú te encuentres en un callejón sin salida, cuando sientes que todo se ha cerrado, escucha esto, si sientes que ya caíste al fondo, alégrate porque ya no hay más dónde bajar. Si sientes que los muros son tan altos que tú no puedes salir, alégrate porque esos muros no pueden poner techo. Y siempre hay una puerta abierta para buscar a Dios, para encontrar ese auxilio que necesitamos. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Moisés sabía eso? Dios le habría dicho a Moisés, ¿sabes qué? Llévalos ahí y cuando sientan que ya todo está perdido, diles a estos egipcios que ven persiguiéndolos, nunca más para siempre los van a ver. Dios pudo haberle comunicado a Moisés eso, por eso él habla con tanta seguridad y le dice, no tengan miedo. No hay para que peleen ustedes. Dios va a traer salvación y ustedes lo van a ver con mano poderosa. Estos egipcios que hoy miran que vienen contra ustedes, nunca más para siempre los verán. Y más adelante dice al finalizar ese capítulo que los hebreos miraron a todos los muertos en la playa de todo ese ejército de Faraón que quedó ahogado. Imagínate la impresión que tuvieron ellos. Se levantaron y adoraron a Dios en gratitud por la salvación. Y allí encontramos entonces, en esta última etapa, cómo Dios purifica nuestra fe, cómo Dios nos limpia, sacando todavía aquello que puede contaminar nuestra fe. Y cuando dice, no habrá para que ustedes peleen, vean la mano de Dios, quiere decir, hazte un lado, no vas a ser tú, y no puedes tú hacer nada. Deja que Dios trabaje. En esa etapa de la purificación, nosotros no debemos estorbar a Dios. A veces habrá que dejar de orar por alguien, porque nuestra tendencia es orar para que Dios le quite todo sufrimiento y dolor. ¿Cómo sabes que es un trato de Dios para purificar su corazón? Entonces mejor decir, Señor, haz tu voluntad en esa situación. ¿Me duele? Claro. Y si es familia, todavía más. Pero puede ser que sea un trato de Dios, donde ni Él ni nosotros debemos meter las manos. Mejor dejar que Dios trabaje y cumpla su voluntad. El pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo no tuvo nada que hacer más que cruzar. Dios todo lo había hecho. Ellos pasaron por un proceso desde que salieron de Ramesés hasta la orilla del Mar Rojo. Calificaron y llegaron ahí, aun con quejidos, murmuraciones y todo eso, pero llegaron. Ahora el tiempo de ver la mano poderosa de Dios que los sacó de Egipto, ayudándolos a cruzar el Mar Rojo. La mano poderosa siempre acompaña a su pueblo. Amén. Pónganse de pie, por favor. La última etapa de nuestra fe nos lleva a hacernos a un lado y solamente contemplar el poder de Dios. Y esto habla de una confianza plena en que Dios hará.
Y tú te vas a dar cuenta que no puedes hacer nada tampoco. Solamente creer con una fe poderosa para ver la mano poderosa de Dios obrando, que te hagas a un lado y no le estorbes a Dios. Tú menguas para que Cristo crezca. La fe no tiene que ver con nosotros. La fe tiene que ver con Dios. La fe ni siquiera se origina en nosotros. Dios es quien la pone en nuestro corazón. Hoy aprendimos con estas 5 etapas de la fe que en Ramesés podemos mirar su mano poderosa liberándonos, en Sucot estableciendo límites dentro de su voluntad. Ahí aprendemos a seguir la dirección correcta de Dios. En Etán empezamos a ser pastoreados, a ser enseñables, y en Pahirot ser purificados para confiar total y solamente en Dios. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras en tu fe? ¿Ya saliste de Ramesés? ¿Estás en Sucot? ¿Estás en Etán? ¿O estás en Pahirot? Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos muestras nuestro caminar contigo, entendiendo que tú nos llevas también paso a paso a que nuestra fe pueda crecer, a que podamos confiar y estar plenamente convencidos que nuestra vida en tus manos está segura, Señor. Que aunque el mundo o las circunstancias nos digan lo contrario, podemos confiar que nuestra vida está en tus manos y que nadie la puede arrebatar de ahí, Señor. Ayúdanos a tener la humildad para ser enseñados, para ser corregidos. Ayúdanos, Padre, a tener claridad en nuestra mente para conocerte mejor a través de tu palabra, a través de ese tiempo que pasamos en oración contigo, Señor. Que sean fortalecida nuestra fe para lo que viene delante, Señor. Y allí, al cruzar el Mar Rojo también, Padre, podamos ser purificados. Que no mezclemos nada del mundo o de nosotros mismos, sino que sea una obra totalmente tuya, Señor. Y sabemos que todos estamos en este proceso y en alguna etapa de esta vida de fe nos encontramos todos, Señor. Ayúdanos a no estancarnos, sino a seguir adelante a tus propósitos y a tus planes, Señor. Bendícenos como pueblo tuyo y síguenos dirigiendo, síguenos guiando, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a ser humildes para aceptar tu dirección, para aceptar tu corrección, para ser enseñados, Señor. Muchas gracias por esta palabra que nos das hoy. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.